Buenos días, entonces bienvenidos al módulo de Derecho Penal General. El día de hoy vamos a arrancar con la historia de una manera muy breve, el origen. Para iniciar, el orden del día es el siguiente. Vamos a ver el desarrollo de la clase, finalizado la explicación, vamos a hacer una dinámica donde se me van a dividir en dos grupos, van a responder preguntas en grupo. Entonces, uno van a ser los romanos, los otros van a ser los griegos. Ahora, cuando sea el momento, escogerán sus participantes. Va a ser una dinámica para que afiancemos y comprobemos el conocimiento adquirido. ¿Listo? Y al final de la clase, o sea, al final de las 2 horas, entonces vamos a hacer un pequeño quiz que va a ser un mapa mental de la información que vamos a tener ahorita. Entonces esta información es reducida, acuérdense poner atención, si tienen dudas y demás. Aprovechando que tenemos 2 integrantes nuevos, entonces vamos a indagar un poquito acerca de qué es para cada uno el derecho penal. Les pongo derecho penal general porque así se llama el módulo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para ti, Isabel, ¿qué noción tienes o qué idea se te viene a la cabeza cuando yo te digo derecho penal? Pues derecho penal es, pues va parte sobre lo de la abogacía. Sí. Digamos defender pues la parte sobre que tenga que ver penalista, digamos como sea la parte de los presos, criminales. Vamos a ponerle criminales. ¿Qué dice Catalina? Es una rama del derecho que se encarga de estudiar las conductas ilícitas, Ok. tanto para juzgar como para ¿cómo le explico al propio? ¿Sí? Ustedes dos siguen en esas. Están ahí cuchuchando, riéndose y lo peor es que no sueltan el chiste. Les haré Ella me quitó la palabra. Uy, pero pues si estudiamos Pero dale. Son nombres que No importan tus palabras. Es que básicamente lo que dijo ella, que es una rama que se encarga de estudiar y regular las conductas. Pero sí, es que ya dice otra cosa. Entonces, aparte de estudiarlas, las regula. La regular. Listo. ¿Qué más? ¿Qué dice Kenny? Es una rama de derecho que se encarga de estudiar y regular conductas ilícitas, sus consecuencias y la Listo. manera en que- Ya pusiste algo nuevo. Consecuencias Consecuencias. y conductas. Digo otra palabra. ¿Qué dice Carpa? Bueno, está como por eso. Derecho penal es como que persigue y castigan. Perseguir y castigar. ¿Qué dice el otro compañero? Qué pena se me va tu nombre. Pues para mí, un grupo de normas, obligaciones, deberes de los ciudadanos me enseña a lograr actos delictivos y delincuenciales. Grupo de normas. Y también nos muestra los derechos como ciudadanos que tenemos en la ley. Listo. Derechos ciudadanos. ¿Y qué dice Dani? Si ya todo el mundo dijo.
sirve, es también diferente. Nuevas leyes. Todos tienen razón, solamente que hay que estructurar el concepto, porque el derecho penal efectivamente tiene que ver con los criminales, con el ejercicio del derecho, tiene también, es cierto, es una rama del derecho, es el encargado de regular las normas y las conductas, es el que determina cuáles son las consecuencias cuando una persona infringe una norma o la legislación penal en este caso. También es a través del derecho penal, de sus entes, que se persiguen y se castigan a las personas que infringen las normas. También es un grupo de normas porque el derecho penal está constituido por varias normas a su interior. Entonces, por ejemplo, acá vamos a encontrar la ley 599 del 2000, que es nuestro código penal, ¿listo? Pero también vamos a encontrar la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. Son dos códigos diferentes, pero ambos hacen parte del derecho penal. Entonces, este es el que nos dice cuáles son las consecuencias, por qué se pueden perseguir, y además nos define quiénes son los llamados infractores o criminales, y nos van a decir cuáles son las conductas ilícitas que se persiguen a través de él. Y la ley 906 es la que nos dice cómo hacemos eso. Es el procedimiento para aplicar el derecho penal o la ley penal. Y cuando hablamos de nuevas leyes, también se enmarca dentro del derecho penal, porque se acuerdan que nosotros en el módulo anterior de Constitución habíamos dicho que el derecho penal día a día va evolucionando, él cambia todos los días, y cambia en razón de la necesidad que exista de regular conductas nuevas de la sociedad. Entonces, dependiendo de las conductas que van surgiendo, se empiezan a crear nuevas leyes o nuevos delitos para poder penalizar esas conductas que vulneran los bienes jurídicos tutelados. ¿Alguien tiene idea de qué es un bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado son los derechos que nosotros tenemos en la Constitución, pero cuando hablamos de derecho penal ya no hablamos de derechos, hablamos de bienes jurídicos. Bienes jurídicos, ¿por qué? Porque los bienes son los derechos que tenemos nosotros. Ejemplo, el derecho a la vida. ¿Es un derecho? Sí. ¿Está protegido por la ley? Sí. Si ustedes como ciudadanos atentan contra la vida de otra persona, ¿eso está castigado? Sí. Entonces, la vida es un ejemplo de los bienes jurídicos tutelados. Bienes porque son los derechos que tenemos, jurídicos porque están regulados y tutelados porque están bajo la protección de la ley. En este caso, de la ley penal, que es la que estamos hablando. ¿Listo? Aterrizado eso, entonces arranquemos. Yo les dije la clase que nos vimos hace como 15 días, que para los que no les gusta este pedacito es tedioso, pero lo hacemos de manera resumida. Entonces, arrancamos diciendo que el derecho penal tuvo sus orígenes o sus raíces en la época antigua, por allá, en la civilización de Mesopotamia, que han tenido influencias varias civilizaciones: Roma, Mesopotamia, Grecia y Egipto. Son como las principales. ¿Principales por qué? Porque es donde se tienen los primeros registros de que existieron o se crearon, no un código penal como el que tenemos ahora, pero sí una recopilación de normas y de leyes que para ese momento pues regían la vida en sociedad de esas civilizaciones. Sí. Entonces el primero que se data, la primera recopilación, fue el Código de Hammurabi. Se dio en la civilización de Mesopotamia. Yo les decía que yo no creo pues que el rey haya ido a tallar esa piedra. Se talló en una piedra aproximadamente de 2,5 metros, casi 3, y literal
se cinceló, se talló la piedra. No creo que el rey se haya puesto a hacer eso, pero dictó qué iba a decir esa piedra. Lo integraban 282 normas y regulaban el comportamiento de los ciudadanos para ese entonces. ¿Operaba bajo qué? 282 leyes existían, sí, dentro de esa piedra código. ¿Listo? En ese momento lo que se regulaba era sobre todo las agresiones físicas entre los ciudadanos, las relaciones, digámoslo como hoy en día, subordinado jefe, pero pues con las limitaciones y ambientada la época, donde existía, señora, el hurto también. En Egipto tenemos el código de Ochoa. En esta época, como la ley y la facultad de decidir y aplicar esas normas recaían sobre los monarcas de Ochoris. En esta época, esa facultad o esa capacidad, el poder que tenían o el poder recaía sobre los monarcas. En esa época eran reyes, emperadores, ¿qué más había en esa época? Faraones. Y ellos eran los que se encargaban no solo de aplicar la ley penal, sino además de decidir cuáles eran las normas. Ellos las creaban. En ese momento, digamos que se enmarcaba mucho esa autoridad en los monarcas porque las creencias religiosas y creencias en sí de esas culturas era que ese monarca, ese líder supremo, era el todopoderoso, era el que tenía conexión directa con el Dios que creyesen en ese momento, y ellos entonces tenían esa facultad que hoy en día tiene el Estado. En nuestro país la tiene el Estado. Esta fue escrita en papiros, ¿no? Esta en Egipto fue escrita en papiros, pues que es un papel de la época, creo que por cultura general lo hemos escuchado. También lo importante de estos códigos es que empezaron a regular esas relaciones de poder y sobre todo las venganzas que existían entre los ciudadanos cuando había un desacuerdo. Entonces, acá en Egipto, por ejemplo, ya empezaron a regular otro tipo de temas, por ejemplo, las tierras, las relaciones interpersonales. En Grecia tenemos el código de Dracón. Un dato curioso es que todos estos códigos tienen esos nombres porque eran los nombres de quienes los redactaron o de quienes los dictaron. Entonces, en Mesopotamia, el rey Hammurabi. El código de Hammurabi. En Egipto, el código Ochoris, que era el faraón de ese momento, y Bochoris era como se conocía o el nombre que se le daba en la cultura occidental. Acá en Grecia, Dracón, porque en ese momento el monarca que tenían en Grecia pues era o se llamaba Dracón. Estas cuatro civilizaciones y sus cuatro normatividades tienen muchas similitudes, y es que lo que trataban de regular era sobre todo la venganza entre las personas o entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para la época se aplicaba, vamos a terminar aquí con Roma. Pero que no fue, en la otra dijiste que tuvieron dos cambios en total en esta. Sí. La tipificación de los delitos y los castigos, Sí. que eran de esta, la iglesia. Lo que tallar en piedra también. Lo que pasa es que Grecia y Roma tienen una particularidad. Resulta que ambas civilizaciones fueron las que en su época tuvieron la mayor cantidad de mentes brillantes. Mentes brillantes porque para el momento pues estaban adelantados a su época. Entonces eran capaces de
de cuestionar y de pensar como un poquito más allá. Entonces, Grecia trajo las dos apreciaciones que nos menciona Catalina, y además Roma con sus 12 tablas. Esa es la única que no le pusieron código de 12 tablas, pero ella se llama las 12 tablas. Ah, bueno, como dice Cata, en Grecia fue tallado ese código en piedra. En Roma fueron unas tablillas y les dieron el nombre de 12 tablas, pues porque eran 12 normas contenidas en 12 tablas. Roma, digamos que es a nivel histórico la cuna general del derecho, no solo el derecho penal, sino de todo el derecho. Muchas de las normatividades a nivel mundial tienen sus bases en las normas que iniciaron en Roma. ¿Por qué? Porque Roma fue una de las civilizaciones más grandes, con mayor desarrollo a nivel arquitectónico, a nivel de agricultura y también de pensamiento. Por el tamaño y la extensión de lo que era o lo que hemos escuchado en las películas que decían el Imperio Romano, pues era necesario que existiera una normatividad suficiente para regular todas las conductas que se generaban. Roma fue también la primera en hablar acerca del trato hacia las mujeres, de cómo se podían manejar los bienes cuando una pareja se divorciaba o se separaba, de cómo se manejaba la figura de la propiedad privada, de cómo se podía manejar el hurto, el intento de homicidio, el homicidio. Y de hecho hoy en día casi que la gran mayoría del sustento o de la normatividad que nosotros tenemos en materia civil la traemos de Roma. No directamente porque han ido influyendo otros países a lo largo de la evolución, pero el origen ha sido Roma. Por lo que les digo, por la extensión por la grandeza de ese imperio, pues obviamente a más personas, mayores conflictos y mayor necesidad de regular las conductas. Tenemos también que esas 4 civilizaciones estuvieron fuertemente influenciadas por esta ley, la ley del Tailón. Vamos a aparecerlas acá. Ella lo que significaba o lo que trataba la ley en ese momento era la ley del ojo por ojo, diente por diente. Y esa ley se conocía no solo porque fuera una ley escrita como tal, sino porque hacía parte ya de la costumbre de cómo las personas manejaban o resolvían sus conflictos. De ahí venía la venganza, la muerte. Incluso habían oportunidades donde la venganza no se ejercía directamente sobre el infractor, sino que se extendía a su familia, a su esposa, a sus hijos. ¿Listo? Y en pro de estas civilizaciones, en sus inicios, digamos que era la ley que de manera natural se daba. Por eso fue la necesidad de empezar a regular y de implementar normatividad, además de que creo que fue, yo les dije la clase pasada pero ya no me acuerdo, creo que fue el emperador romano el que dijo que era necesario, que yo les puse el ejemplo que es como cuando cambiamos de presidente. Entonces, imagínense ustedes que cada que nosotros cambiamos de presidente, cambiáramos toda la constitución y toda la ley, todo el código penal. Sería un retroceso, porque entonces cada 4 años, que es el periodo presidencial, cambiaríamos las normas. Resulta que allá en Roma pasaba así. Claro está que el emperador no duraba 4 años, los periodos eran mucho más largos. A veces uno se atornillaban en algún enemigo oculto, lo mataba para quitarle el poder. Pero sí era la razón del por qué había que regular las normas. Entonces el emperador dijo, venga, es momento de que cada que uno llega al poder viene con sus normas,
Entonces, escribámoslas para dos cosas. Primero, para conservarlas y tenerlas claras. Y segundo, para que todas las personas a las que se les van a aplicar esas normas sepan que existen y sepan cuáles son y por qué y cuál es el castigo. Y ese es uno de los principios que todavía conservamos en el derecho penal actual. También estuvieron influenciadas sobre la Edad Media. Las 4 civilizaciones que mencionábamos hacían parte de la Edad Antigua. En la Edad Media, la influencia la aportaba la religión, en especial la Iglesia Católica. En ese momento, en las películas y demás, lo que nos dicen es que ese periodo se conoció como el periodo de la Inquisición. Fue la respuesta de la Iglesia para tratar de conservar el poder. Es decir, así como en la Edad Antigua, ese poder de decisión y de aplicar normas estaba en cabeza de los reyes, de los emperadores, de los faraones. Sí. En la Edad Media, ese poder lo tenía la Iglesia Católica. A través de la creencia y de la religión, pues ejercían un poder de control sobre las personas. Pero habían personas que cuestionaban y que decían, venga, pero ¿y esto por qué así? O esto no me parece. Además de que empezaron a emerger los que tal vez fueron los primeros médicos de la humanidad. Aquellas personas que experimentaban con plantas, con brebajes, y les recibían el nombre de herejes. Entonces, en el momento, los delitos que más perseguía la Iglesia a través de su grupo de inquisidores, que tenían un grupo de sacerdotes que se dedicaban a perseguir de pueblo en pueblo. Hagan de cuenta así como, digamos, como un escuadrón del ESMAD cuando perseguía a los manifestantes. Bueno, allá era el escuadrón de los inquisidores, que eran unos sacerdotes que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad en el momento, persiguiendo todas las personas que fuesen acusadas de hechicería o herejía. ¿Por qué marcó tanto la historia, no solo del derecho penal, sino de la humanidad este periodo? Porque en pro de mantener y de tal vez de mantener el poder en la Iglesia, pero sobre todo de ejercer un control social, la Iglesia, aprovechándose de la creencia de las personas, cometía brutalidades. Entonces aparecieron los castigos. No sé si alguno se ha visto una película donde perseguían a generalmente eran mujeres, brujas, hechiceras, y entonces castigos como que le amarraban las manos, los pies, les ponían piedras y los tiraban al río, y entonces si flota, es bruja. Y si se ahoga a siempre no, pues igual se murió. O los ponían a arder en la hoguera. Ponían un madero, la persona quedaba amarrada de pies y manos y le prendían fuego desde la parte inferior. Y si no se quema, es bruja. Profe, hay ese tipo de la religión quiere tener poder absoluto y tener sumisa a la gente, tener una sumisión bajo el nombre de Dios, ¿no? Y hubo mucha muerte que peleaba el nombre de Dios, ¿no? Incluso ese era el motivo, esa era la excusa. Y les estaba diciendo a tus compañeros que justamente por eso fue que marcó tanto la historia, porque se realizaron actos de tortura, o sea, homicidios realmente violentos en nombre de Dios. Pero como todo lo malo acabó, cuando empezó la época de la Ilustración, que ya es la edad moderna, arranca una etapa como de luz para la normatividad en todas partes. ¿Por qué? Porque comenzaron ciertos pensadores, entre ellos, o más bien el más importante, que era un jurista y filósofo, César Beccaria, empezó a cuestionarse por qué habían castigos
que eran desproporcionados a su opinión para los delitos que se cometían. Y entonces él fue el primero en la historia que habló de un principio que nosotros todavía conservamos, que es la proporcionalidad de las penas. Él fue el primero que dijo, venga, pero es que si la conducta no es tan grave o no es tan lesiva, porque el castigo tiene que ser desproporcionado. Lo más acorde sería que al nivel del castigo proporcionalmente, del delito, perdón, proporcionalmente esté el castigo. Ejemplos como cuáles, digamos el que traíamos de la era de la Inquisición, sería que era proporcional que a una persona la mataran solo para demostrar si era o no bruja, porque igual era desproporcionado porque no había opción de salvarse. O sea, si se salvaba era bruja y era enjuiciada, y adivinen qué, pues otra vez. Y si se moría, pues siempre no era bruja, pero le quitamos la vida. Entonces era desproporcionado. Sí. También nos habló de la determinación o de tener claras cuáles eran las penas. Es decir, también lo mantenemos ahora. Yo no puedo decirle que es que si el homicidio lo cometió Pepito, entonces porque es Pepito y no Juanito, entonces no son 10 sino 15 años. Claro, los delitos tienen, digamos, una clasificación y unos requisitos para poder saber qué pena le voy a aplicar a determinada conducta y determinado infractor. Pero no es porque sea fulano, no, o sea, no es porque sea Juanino Pedro. Si con el territorio colombiano una persona comete el delito de homicidio, la pena será la misma. ¿Qué es lo que cambia? Las circunstancias. Entonces, un ejemplo. Digamos que el homicidio nos da 10 años. Entonces resulta que el infractor, Juan, cometió ese homicidio, pero antes de matar a la persona, la torturó. Ya no van a ser 10. ¿Por qué? Porque cometió una conducta que agravó ese delito. Se dice. Esa pena ya no será 10. Se le va a subir un porcentaje, ¿cuál? El que diga la norma. Entonces al final el incremento o la variación diferente a, resulta que María cometió un homicidio y ella sí llegó y de una, pum, un tiro en la cabeza y el paciente 10 años. Pero es que a este le dieron 15, pero no fue porque era Juana María, fue por las circunstancias en que se generó cuando se realizó la conducta. Entonces Beccaria decía que era necesario tener la claridad de cuáles eran esas penas y sus castigos. César Beccaria. Se escribe así. Estos postulados él los recogió, sí, Beccaria. Estos postulados él los recogió en varios, digamos, trabajos escritos, pero el principal se llama de los delitos y las penas. Resulta que él además también habló en ese libro de cómo se deberían de enmarcar los delitos,
de la función que tiene la pena, que eso lo vamos a ver más adelante, y son presupuestos que todavía los tenemos actualmente vigentes en el código actual y se remontan a esa época. Entonces tenemos acá la proporcionalidad de las penas que le acabo de explicar, ¿está vigente? Sí. Tenemos el rechazo a la tortura y la pena de muerte. ¿Colombia es un país donde existe la pena de muerte? No. ¿Existe o legalmente puede torturarse a una persona en Colombia? Legalmente No. Legalmente. Entonces, ¿lo conservamos? Sí. El principio de legalidad. Este principio de legalidad es el que le da fundamento al tan conocido y mencionado artículo 29 de la Constitución Política, que hace parte de las garantías que tiene toda persona que vaya a estar o que esté inmersa en un proceso judicial. ¿Cuál es? El debido proceso. Dentro de este se marca que esa garantía constitucional, que toda persona tiene derecho a que se le haga un proceso limpio dentro de la normatividad, y además tiene su origen en el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el debido proceso no es solamente que la persona pueda tener o que tenga que tener un abogado, por ejemplo, que lo defienda. También enmarca la claridad de la pena, que tenga la persona, que la normativa de nosotros tenga claridad sobre los delitos o las conductas, que ninguna persona va a poder ser juzgada con una ley que no existe. Yo no puedo juzgar a alguien por un delito que no existe. También existe, o su origen le da la doble incriminación. O sea, el debido proceso encierra muchísimas garantías dentro de solo él como debido proceso. Ahí dentro de una persona no puede ser legalizada por el mismo, condenada por el mismo delito, ¿no? Sí, el indubio pro reo. Resulta que este caballero también, Jeremy Bentham, también hizo parte, digamos, de esos pensadores que generaron impacto en la edad moderna. Pero en la actualidad, los principios que nosotros mantenemos vigentes y que tuvieron su origen en esta época fueron los que nos trajo César Beccaria. Tenemos aquí entonces que el primer Código Penal de Occidente fue originario en Francia en 1810. Luego tenemos, creo que el de España, no. Bueno, no, yo les traje solo el de Francia y el de Colombia. ¿Por qué les traje el de Francia? Porque Francia, así como en la Edad Media, en la Edad Antigua, Roma fue la cuna del derecho, Francia es la cuna del derecho moderno. Gracias a la Revolución Francesa tenemos eso que conocemos como derechos humanos. Allá, en todo ese despelote que hubo allá, con toda esa cantidad de muertos y esas batallas que se libraron, nació el derecho humano, los derechos humanos. ¿Y le dio origen a qué? Pues al derecho internacional humanitario. De Francia traemos también mucha influencia, no solo en el derecho penal, sino a nivel de todas las ramas del derecho. Por eso se los trajo. Y en Colombia el primer código lo tuvimos en 1837. Yo les decía que no ha cambiado mucho. La normatividad penal, digamos que no ha variado mucho. Lo que ha cambiado, la normatividad ha cambiado, pero el código penal, que es donde tenemos descritos los delitos y las penas para esos delitos, no ha cambiado mucho. Tenemos el de 1830 y tenemos el vigente, que es la ley 599, que se las puse ahora. Del 2000, que es el código actual. Lo que ha cambiado es que a este código se le adicionaron, o
otras cosas. De hecho, ya hay una actualización vigente gracias a una ley sancionada por el actual presidente, y ya no es que no esté vigente, sino que ya está modificado. ¿Listo? Lo que sí cambiamos fue cómo aplicamos esa ley. Cuando hablábamos del código inicial, todavía creo que no existía la ley 600. La ley 600, ¿se acuerdan que yo les dije ahorita que este era el que nos decía cuáles eran los delitos y las penas? Pero el procedimiento penal, el que tenemos actualmente, es la ley 906 del 2004. Pero antes teníamos la ley 600 del 2000. ¿Estas dos hacen parte de la normatividad penal? Sí, pero estas son las que nos dicen cómo se aplica la ley penal. Esto es derecho procesal penal. Entonces, mientras que este se llama Código de Derecho Penal o el Código Penal, esta se llama el Código de Procedimiento Penal, porque aquí vamos a encontrar cómo aplicamos la ley penal. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, resulta que entonces necesito que se divida en dos grupos. Vamos a hacer la dinámica. Muchachos, quedos para allá. ¿Quiénes son romanos y quiénes son los griegos? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer acá? La dinámica es la siguiente. En grupos, así como están, vamos a hacer 5 preguntas, 5 rondas. Las 5 es solamente si antes de la quinta, pues ya uno de los grupos no ha ganado. ¿Listo? Se hace una sola pregunta. Tienen 1 minuto para responderla. La entrega del pass mouse y el mouse es porque yo formulo la pregunta y el grupo que tenga la respuesta, pues es el que primero oprima el botón. ¿Listo? La pregunta es, espérense, yo abro la carpeta para la pregunta y ya les vuelvo a poner el... Sí, uno es para ellos. Bueno, ¿dónde está? No, venga, pero que no se mueven, entonces no mueven. Listo. Pregunta incompleta, no tiene punto. Oiga, pregunta incompleta. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles fueron las 4 civilizaciones en las que tuvo su origen el derecho penal? Ahí está, no sé si alcanzan a ver para que. ¿Cuáles fueron? Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Ok. Punto para. ¿Quiénes son ustedes? Roma. Roma.
o espalda. ¿Cómo se Aquí. Cata, un día y por favor. Vas a ver, suena. Entonces se escucha. Ya. Gracias. ¿Listo? Con la primera fue Lizales. ¿Listo? Bueno. Los otros son los griegos. Segunda pregunta. ¿A qué civilizaciones pertenecen los siguientes códigos o leyes penales? Código de Dracón, Código de Eurochoris y las 12 tablas. Dracón, luego tenemos. Sí, yo creo que les toca cortarse un poquito para acá, porque están muy alejados. Y te falta las 12 tablas. Sí, las 12 tablas de Roma y la otra es la ley de los cielos. Las 12 tablas Código de Dracón, Código de Eurochoris y las 12 tablas. Listo. Pero eso no me ve. Bueno. Tercera pregunta. ¿Qué establecía la ley del Tailón y en qué tipos de delitos se aplicaba? La ley del talión. Es ojo por ojo. Tienen que oprimirlo porque si no... ¿Cuál oprimió? Yo. Yo. Ojo por ojo, diente por ojo. Y decía que las penas eran proporcionales a la. ¿Ve? Las condenas eran proporcionales a las. Pónganse de acuerdo. Sí, ahora sí, pero Listo, ahí, esa es la mitad de la ¿en qué respuesta. tipos de delitos? ¿En qué tipos de delitos se aplicaba? Los compañeros van a completar. ¿En qué tipos de delitos? El asesinato, el intento de homicidio. Entonces tienen medio punto Ajá. y medio punto. Listo. Yo creo que al final se va a tocar poner a aplicar, darles las 5 preguntas. Cuarta. En la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo un papel dominante. ¿Cómo fue conocido este periodo y qué tipos de castigos, qué tipos de delitos se perseguían y cuáles eran los castigos? Yo lo hundí primero. Un tío ni está hablando. No, yo lo hundí primero. Era la era de la Inquisición. Ajá. Era la era de la Inquisición. ¿Y cuál era la otra? ¿Y qué tipos de castigos se infringían? A ver, Por lo menos se de quemó. la democracia, Se quemó. Carolina, porque los dos están oprimiendo. Entonces, mitad y mitad. Era la herejía, los que hacían, La era de la estaban empezando a hacer. ¿Qué era la herejía? ¿Qué eran los castigos o los delitos? La herejía eran los que castigaban. Los herejes eran los que nombraban porque hacían remedios y todas las cosas. Ok, sí. Eso eran los herejes. ¿Y entonces eso qué era? ¿Y los qué? ¿Eso qué era? O sea, los herejes que eran los perseguidos. Pero eso los ¿Qué era era? era de la Los herejes eran los que eran perseguidos. Ajá. Y la herejía eran los que los perseguían. Que era la iglesia que había impuesto una norma. Y los cogían y los quemaban, los tiraban al río, amarrados. No, perdieron la oportunidad. A ver, castigado de los que iban en contra de la religión. pero ninguno de los dos me ha dicho cuál era el delito. Como el La era que se llamó la era de la Inquisición. El delito era la brujería. Por eso. Hay que ponerse de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo. Ya vamos punto. Última pregunta, y creo que los romanos van ganando, así que por favor, lucharemos. La última dice, ojo que esta es más compleja. En la época de la Ilustración llegó el periodo del pensamiento moderno. Una de las figuras más representativas fue el filósofo y jurista César Beccaria. ¿Cuáles fueron los postulados que planteó y que conservamos en la actualidad?
inicia. Inicia como prevención y no como venganza. Dios mío, Siento que sí, están sí. volando estos niños. Eso fue lo que tú me explicaste la vez pasada. Entonces, en ese orden de idea, la victoria, como en muchas ocasiones de la era antigua, es de los romanos. Esparta. Muchachos, ahora necesito que saquen una hojita, cada uno, ese sí puede quedarse acomodados así si quieren, no hay problema. Cada uno me va a realizar un mapita mental. ¿Quién sabe o quién no sabe qué es un mapita mental? Por favor, no todo el tiempo. ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben qué es un mapa mental? Una línea de tiempo. Ah, no. Como mentales como creativos, No, yo me acuerdo, bueno, un mapa mental es un diagrama, podemos decirlo así. Es un dibujo a partir del cual vamos a estructurar las ideas que queremos plasmar en él. Entonces, ejemplo. Digamos que yo voy a hablar del CES. Ese es mi tema, mi idea central. Entonces yo voy a decir que el CES tiene una fundación, que es esta, en la que nosotros venimos a estudiar los fines de semana, Fundación CES. Pero el CES también es un colegio. De lunes a viernes es un colegio. Entonces, además de eso, en esta fundación tenemos programas de criminalística, de belleza, de sistemas, cha, cha, cha. Y acá tiene primaria, bachillerato, ¿listo? Entonces, ese es un ejemplo muy cortico de un mapa mental. ¿Cuál es la idea? Pues plasmar de manera muy resumida y práctica lo que aprendieron hoy. Entonces, manos a la obra, tienen 15 minutos. Eso es un mapa. Sí, lo que hemos hablado, ¿verdad? Cuando explicaste la semana pasada. No. Ya ponemos que lo preparamos, que vamos a repetir de Ah, ya.
compañero nuevo me regalaba su nombre. ¿Qué pena? Guillermo. ¿Quién dijo yo pues que soy que me califico? Chicos, una pregunta. Como lo vamos a calificar en este instante, les doy las notas así en voz alta o a cada uno. En voz alta, ¿todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Bueno. ¿Sí o no? ¿Se supone? ¿Está practicando o qué? Debe ser la cosa. un caso digo yo, ¿no? Muchachos, por favor, me entregan. Eran 15 minutos, ¿vale? Y vea, era re sencillo. Porque me mira así, muestre a ver ese mapa. Aquí,
Rápido, Por favor. ¿Todos lo marcaron? Sí. Mi legado de mamá. Yo me sigo poniendo. ¿Ustedes siguen poniendo? Además que nosotros tomamos como lo explicaste, sería que listo, no lo puedo traer, ¿te acordás? Que primero como yo tengo el origen y yo tengo la definición de derecho penal. ¿Y está bien? ¿Sí? Profe, si me lo 15 minutos. ¿Cómo? Si me lo 15 minutos. Sí. Tengo ahí mi cronómetro funcionando. ¿Me acordé sabes por qué? Porque siempre para el examen en la cafetería. Nos sentamos todos aquí en repaso. Porque si yo entiendo la letra, Ha llegado allá. Ya te digo. ¿Estos 50 por qué me salen? La próxima vez la conseguiré en el aire, si no, Entonces, comencemos por el sello paso acá. no nos va a dar tan duro. Calma. 3-5. ¿cuánto? 3-5. ¿Por qué? No, pero sí para que vea que sí tiene concepto. Sí. Es que ese era el ejercicio. Era por eso. Era por eso. Catalina, 4-5. Dana, 3-5. ¿Qué pasa? Hágale, Anita. Excelente. Isabel, 3-5. Guillermo, 4. El señor Kenny, 3-5, mijito. ¿Cuál 5? Quedó a medias y lo por eso yo sabía que usted sabía que no es lo mismo. Leo Pérez escribir. Y Valentina, 4. Excelente.